Bienvenidos al podcast de Israel Casa Integral. Estamos muy contentos de que puedas escuchar una palabra del Eterno en el programa del día de hoy. Te invitamos que visites nuestra página web en israelcasaintegral.com para ver la gran cantidad de recursos que queremos que obtengas para tu crecimiento espiritual. Vayamos ahora al parashá del día de hoy. El ciclo de este año va con el nombre de Noé. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que Noah, en el hebreo original, traduce a nuestro español la palabra descanso? También puede traducir incluso la palabra reposo, es decir, también tiene un tiempo de Shabbat. Noah es un descanso. Pregunto, ¿quién es el papá de Noah? No, ¿quién vivió más años? No. El que vivió más años fue Matusalén. ¿Quién es el papá de Noah? ¿Quién dijo, este niño hermoso se llamará Noah? ¿Quién? Ya lo vimos esta semana en el programa. Estoy haciendo la encuesta para los que levantaron la mano, que ya vieron el video. Ahí lo enseñamos. ¿Quién fue? Muy bien, Lamec. Quiero mencionar a Lamec por algo interesante. En el jardín del Edén aparecen una pareja, el varón y la varona. Adán. Y posteriormente Adán es quien le da el nombre a ella y la llama Eva. Eso ya lo estudiamos, ¿recuerdan? Pero luego vienen las genealogías. De los hijos de Adán aparecen ¿cuántos? 3 hijos. ¿Qué son? Los 3 hijos de Adán y la varona, ¿cuáles sus nombres? Recuérdenmelos. Abel, Caín, Abel y Set. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Se produce la primer muerte bíblica, la muerte de Caín, la muerte de Abel, perdón. ¿Cómo se produce? Por un homicidio. Caín mató a Abel. Luego, a los 930 años de edad muere Adán, el primer ser humano que muere de muerte natural. ¿De acuerdo? Curioso, primero murió él. Y no Eva. Murió. Descansó. Pero es interesante notar que en esos tiempos, estas genealogías o estas generaciones que vamos a ver, desde Adán hasta Noé, 10 generaciones, ¿de acuerdo? 10 generaciones. Y entre ellas, pues está, como ustedes mencionaron, Matusalén, que fue el que más años vivió. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 967, 69 años. Amén. Y luego aparece en la historia un hombre llamado Noah. Pero quiero mencionar a Lamec por un momento porque tiene algo de relevancia lo que la Biblia nos narra. No es el principio del parashá, pero lo quiero mencionar. Vaya conmigo un momento al libro de Bereshit en el capítulo 4. Verso 19. Bereshit capítulo 4, verso 19. Dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Por qué es importante para nuestro tema este dato? Porque Lamec fue el primer hombre en la faz de la tierra de dar principio a una cosa que se llama la poligamia. ¿Saben qué es la poligamia? Tenía 2 mujeres, aquí se mencionan 2. Esto es muy importante porque también al tener 2 mujeres, con ellas va a tener hijos. Y vemos que hay hijos. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila, esos son efectos especiales aquí de la... Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres. Bueno, en este orden de ideas que estamos mencionando,
Vamos a ir a nuestro parashá de hoy, por favor, en el capítulo 6, en el verso 9. El parashá de la semana, Noa, da comienzo en el capítulo 6, verso 9. Muy importante que lo tenga presente, por favor. Y este parashá nos va a acompañar hasta el capítulo 11, verso 32. Si usted revisa las siguientes páginas de su texto bíblico, de su Torá, notará que nos va a hablar del Mabul, que es el diluvio. Nos va a hablar también del pacto que hace el Eterno con Noé. Y nos va a hablar también de los descendientes de Noé, muy importante. Y también nos habla hasta llegar incluso al tema de la embriaguez de Noé. Y empieza o cierra, digamos, en el tema de la Torre de Babel. El tema de la Torre de Babel lo vimos el año pasado, vimos el arca en detalle, y hace 2 años vimos el arca en que su casa se salvase, y por esta emuná condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por favor, dígalo conmigo, la fe. Ahora, cuando nosotros hemos hablado en esta casa en muchas oportunidades de la palabra fe y hemos entendido que no es una fe desde el punto de vista intelectual. ¿Recuerdan? Si yo trabajo 40 horas a la semana, recibo mi pago es tal. Esa es una fe totalmente intelectual. Yo sé que trabajo 30 horas, mi pago es tal. Pero cuando yo manejo mi vida con una fe sobrenatural, yo sé que por la fe en un poder, en una palabra, en una promesa, yo sé que mi vida recibe las bendiciones del Eterno. Amén. Entonces, cuando yo entiendo la vida y la posición de Noé, quiero que evaluemos por un momento y nos coloquemos, si puedo usar esta expresión entre comillas, en los zapatos de Noé. Para la época de Noá, se dice que no había llovido nunca jamás en la tierra. Es decir, no conocían las personas el contexto de la lluvia. O nosotros poder decir un aguacero. Oh, ¿qué aguacero? No, es una llovizna. No, es una llovizna, es una lluvia o es un aguacero. Nosotros hoy utilizamos esas expresiones. Pero para el tiempo de Noé no conocían ni una lluvia, ni una llovizna, ni un aguacero. Lo que dice la palabra en Génesis, en Bereshit, es que la tierra evaporaba permanentemente, había un vapor, y ese vapor humedecía la tierra, mantenía la humedad para las plantas, etc. Pero no conocían, repito, el contexto de la lluvia. De tal manera que cuando Noé recibe la orden de parte del Eterno de preparar una embarcación, pues la gente no tenía idea que era una embarcación, un barco.
llámelo una canoa, ¿cómo lo podemos llamar? Una chalupa, ¿qué otro nombre le puede dar? Un transatlántico, un Titanic, un submarino. No. Esos términos, esas expresiones no se conocían. De hecho, el primer nombre original de la Teba, que es el nombre del arca, en hebreo Teba, o Taiba también, ese nombre lo que significa Teba, es una palabra en hebreo que también significa palabra. Muy importante esto, se me adelantó un poquito el tema, pero sobre eso voy a terminar. Teba, arca, significa palabra. Eso lo veremos al final, pero para que lo tenga presente. Vi hace unos días y lo recomendé aquí con algunos hermanos y creo que lo anunciamos en el programa, se los recomiendo, búsquenlo en internet. Busquen el Señor de los Cielos, no, el Señor de los Cielos no, ese ya lo vieron. Ese no lo quiero que lo vean. Dejen de ver eso mejor y busquen National Geography, la tablilla de Irving. Me acordé dije, no se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar, la tablilla de Irving. Dice, pastor, mi tableta aquí la tengo. La tablet de Irving, la tableta de Irving, la tablilla de Irving, una tablilla que fue encontrada, y es una historia interesantísima, y que está escrita en el original de hace no sé cuántos miles de años, en una escritura, se me escapó el nombre de la escritura, hermana Pili, ¿tú lo recuerdas? Se me escapa. La cuneiforme, gracias, la escritura, un tipo de escritura cuneiforme. Y en esa tablilla narra en lenguaje cuneiforme, un científico llamado Irving, tiene esa tablilla en su mano y a través de procesos de fotografía y láser y imágenes tridimensionales y demás, amplían la imagen y empieza él a leer en el original cuneiforme la historia de Noé. Era una historia que sucedió miles de años, mucho antes de que tengamos estos textos escritos. Entonces allí narra una historia en la que la arca, su nombre aparece como Gufa. Dije, no se me va a olvidar, por gafas. Usted siempre que escuche una palabra, usted tiene que asociarla con algo. Gufa, gafas, una gufa. Y una gufa es una embarcación de la zona de Turquía, Irak, en forma circular, que todavía algunas quedan, muy pocas quedan, y los tamaños no son más de 5, máximo 7 metros. Entonces este científico y un grupo de ingenieros y de tecnólogos y arquitectos y todo tipo de gente trataron de tomar lo que la tablilla de Irving narra y construir réplica de esa gufa, de esa arca. Definitivamente hoy en el siglo XXI, con la tecnología de hoy, no lograron construir la réplica de la embarcación. ¿Cómo les parece? Entonces empieza uno a hacerse preguntas. Y entonces, ¿cómo fue que Noé logró construir una embarcación de tal tamaño, de tal calidad, consistencia, perfección, que soporte una inundación universal, digo universal en la tierra, sin que todos sus ocupantes perezcan? O sea, yo no sé si esa embarcación dio giros en el agua, si por momentos estuvo en la profundidad de las aguas, ¿me explico? ¿Cómo pasaban esos animales en ese? Porque uno cree que el arca todo el tiempo estuvo flotando y muy suave, y los animales iban ahí tranquilos. ¿Se imagina los animales en una embarcación mareados, trasbocados? Bueno, de todo. O sea, quiero que imaginen por un momento que la historia de Noé, cuando la leemos en 2 o en 3 párrafos, parece tan simple, pero realmente lo que sucedió al entorno fue algo impresionantemente difícil de entender. Veamos, en los tiempos de Jesús o en los tiempos de Yeshua, ¿qué teníamos? Eran tiempos de persecución, pero también eran tiempos de milagros. ¿Por qué la gente seguía a Yeshua? Porque en los días de Yeshua veían los milagros y la gente, donde se le habla de milagros, la gente inmediatamente corre. Hoy entendemos que muchas gentes se congregan en lugares donde los predicadores lo que hacen es hablar de prosperidad y de milagros. Y donde haya un milagro, allá la gente corre. En los tiempos de Josué pasaba algo similar. En los tiempos de Pablo, recordemos que a Pablo fue perseguido, en cuántas ocasiones puesto en prisión. ¿Por qué? Porque se ocupó de predicar la palabra.
en esos tiempos se incurría en prisión, incluso en pena de muerte. Hay un libro muy interesante, no tengo el autor ahora, pero dice cómo murieron los 12 apóstoles. Muy interesante leer el libro, la biografía de los 12 apóstoles, cada uno de ellos, y cómo fue su muerte. Y notamos que la muerte de todos ellos, en su mayoría, a excepción creo de Juan, de Juan que estuvo en el exilio en la isla de Patmos, pero la mayoría de todos los apóstoles murieron en circunstancias absolutamente trágicas, terribles. Incluso Pedro crucificado, y su posición dijo: no puedo morir como murió mi maestro, y colocada su cruz en forma invertida hacia abajo, etcétera. Bueno, entonces la Biblia nos habla en el libro de Mateo que en los tiempos de Noé se vivían tiempos extremadamente terribles. Demos lectura a Bereshit capítulo 6, verso 9, donde nos da comienzo esta enseñanza, y repasemos brevemente lo que el texto nos indica. Y vamos a entrar a un detalle que va a ser muy rápido, espero. Por eso me he tomado un tiempito para entrar en esta introducción, porque el tema en sí va a ser extremadamente rápido y muy interesante. Vaya conmigo, capítulo 6, verso 9, y lea conmigo, por favor. Dice así, verso 9. Estas son las generaciones de Noa. Noa, por favor subraye, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios, con Yahweh Elohim, caminó Noa. Es decir, que solo en este texto bíblico necesitamos detenernos y meditar, porque aquí dice demasiadas cosas, demasiado profundas, como para simplemente leerlas y pasar al siguiente verso. ¿De quién se dice en la Biblia que fue un hombre justo? De Noa, de Daniel, de Job. Pero mira, ¿quién fue arrebatado? De las primeras 10 generaciones que tenemos, desde Adán hasta Noa, hubo uno que fue llevado por el Eterno. ¿Quién fue? Enós. Pregunto, ¿dice la Biblia que Enós fue un hombre justo? Entonces, ¿por qué justo a él se lo llevó? No dice que era justo, pero sin embargo el Eterno lo llevó. ¿Me están entendiendo? Pero de Noa sí dice que él era un hombre justo. Aquí la palabra justo en hebreo era un sadik, un justo. Pero un sadik, un justo, ¿qué es un sadik? También dice a su vez que era un hombre perfecto. Oh, un momentico, despacio. Porque nosotros somos hombres justos. Somos hombres que estudiamos la palabra, cumplimos con las ordenanzas de la palabra, amamos a nuestro prójimo, nos enseñó la pastora esta mañana, somos samaritanos, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, etcétera. Pero aparte de eso, el texto nos dice que era no solamente un hombre justo, sino que además era un hombre perfecto. ¡Wow! Esta posición de perfecto nos habla de un hombre íntegro. Y un hombre íntegro, un hombre perfecto, pues, ¿quién puede ser? Yeshua HaMashiach. O sea, para que la Biblia le dé a Noah un título tan extremadamente elevado. Mira, no se lo dice de Moshe. No dice de Moshe que fuera un hombre perfecto, pero Moshe es el ser humano que mayor nivel, si puedo decirlo de esa manera, el nivel más elevado espiritualmente, el VIP con el Eterno. Pero no lo dice de Noé, no lo dice de Abraham, que es el padre de la fe, no lo dice de Isaac y no lo dice de Jacob, los patriarcas, lo dice de Noah. Entonces, justo un hombre que hace las cosas bien, un hombre de obediencia, pero además un hombre perfecto. Y aquí la palabra perfecto nos habla de un hombre, dígalo conmigo, un hombre íntegro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser justo y ser íntegro? Un hombre íntegro, y es el paso que nosotros estamos dando hoy, hermanos. Nosotros venimos de ser hombres justos en la medida en que ahora conocemos y estamos en el estudio de Torah. Estamos aprendiendo los mismot, estamos aprendiendo las ordenanzas, estamos aprendiendo a ser leales, fieles, honrosos y honestos con el Eterno. Dígame alguien un amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pretendemos venir a Shabbat, vestir un talit, vestir unos tzitzits, en algunos casos quien usa una kippah, etcétera.
pero no somos leales en la palabra con las ordenanzas del Eterno, pues entonces el tema de justos creo que no nos quedaría muy bien. ¿Me están entendiendo? Mucho menos el de íntegros. Entonces diga conmigo, íntegro es aquel hombre que camina ¿en qué? Lo dije la semana anterior y no se lo captaron. Un hombre íntegro es una persona que camina en Torah. ¡Wow! ¿Lo puedo repetir? Un hombre íntegro es una persona que camina en Torah. Caminar en Torah tiene que ver con obediencia. Caminar en Torah tiene que ser caminar con humildad. Caminar en Torah tiene que hablarse de sabiduría. Caminar en Torah significa honra, significa el temor de Yahweh. Caminar en Torah tiene un significado muy grande para que nosotros podamos decir que somos hombres íntegros. De tal manera que lo que quiero resaltar en el primer verso es que Noah era un hombre justo, un hombre sadik, pero también era un hombre tamín. Por favor, escriban esas dos palabras, sadik y tamín. Sadik justo y tamín íntegro. ¡Wow! La palabra es tan extraordinaria que nos define con absoluta claridad los dos términos. No podemos avanzar a la historia de Noé hasta que no tengamos claridad quién era Noah. Porque resulta que más adelante en la historia usted encontrará a un Noah que se embriagó. Y entonces la gente dice, no, pero ¿cómo así? Que salió y lo primero que hizo fue emborracharse. Y entonces la gente da opiniones y la gente opina y que Noah no cumplió con la ordenanza de compartir la palabra, pero sin embargo es llamado el predicador de justicia, el pregonero de la justicia. ¿De acuerdo? ¿Quién lo llama así? La Torá. Entonces no podemos descalificar la labor de Noah de ninguna manera, y mucho menos comparar a Noah con otros hombres de la fe. O sea, yo no puedo comparar la labor que hizo Noah con la labor que hizo Abraham, o mucho menos con la labor que hizo Moshe, porque cada uno de esos hombres de Dios cumplieron una labor importantísima, fundamental en su tiempo. Amén. En su tiempo, de tal manera que, repito, no podemos desconocer la gestión de Noah. Vamos a seguir. ¿Qué dice el texto? Nos dice entonces Génesis 6, verso 9. ¿Van conmigo? Dice que Noah con Dios, con Yahweh, con Elohim, caminó Noé. ¡Wow! ¡Uf! Caminó con el Eterno. Si Noé caminó con el Eterno, ¿ustedes creen que caminó entre semana, sábados y domingos? Si caminó con el Eterno, lo que debemos deducir inmediatamente es que Noah y su familia tenían el tiempo de Shabbat. Entonces, pregunto, Adán y todas las 10 generaciones que estamos tratando hasta Noah, ¿hacían Shabbat? ¿Tenían tiempo de Shabbat? ¿Por qué? ¿Matusalén tenía Shabbat? ¿Enoch celebraba Shabbat? ¿Adán celebraba Shabbat? Evidentemente desde el principio, desde Bereshit capítulo 1 en adelante, la Torá está presente. Y evidentemente cuando Abel y Caín presentaron una ofrenda, ¿qué estaban haciendo? Cumpliendo con un misbot, con una ordenanza. Levantaron un altar, ¿qué estaban haciendo? Estaban celebrando un tiempo de Torá. Pero ellos recibieron una Torá hablada, una Torá oral, porque hasta el tiempo que lleguemos a Shemot y recibamos en el Sinaí la Torá escrita, entonces hasta ese entonces la Torá siempre iba transmitida. Esto es muy interesante, no puedo entrar ahorita ya al detalle, pero es interesante notar que la edad de estos hombres, toda la edad de estos hombres era de muchos años. Tanto así que incluso el mismo Abraham tuvo la oportunidad de conocer a otros hombres. El mismo Noah tuvo la oportunidad de conocer a Matusalén, a Enos, a todos estos hombres, y de todos ellos recibió ¿qué? La Torá.
la enseñanza de la Torah. ¿Me están entendiendo? Es decir, que no fue que murió el uno y apareció el otro. No, ellos estaban en la misma época, con diferencias de años, básicamente. Entonces, si hiciéramos la matemática de los años que cada uno vivió, nos daremos cuenta que todos eran contemporáneos. Uno tal vez tenía 900 años, el otro era un muchachito de 150, pero ahí iba. ¿Me están entendiendo esto? Muy bien. Entonces, vamos a ir a observar, diga conmigo, escríbalo por favor, 7 señales de los días de Noa. 7 señales de los días de Noa. La primera señal, escríbalo por favor, quiero que tome nota de estos datos. Esas señales que vamos a ver hoy tienen que ver con el siglo XXI. ¿Qué pasó en el tiempo de Noa? La Biblia nos resalta en los días de Noa. ¿Y qué va a pasar? Dígalo conmigo, en mis días. Primera señal, eran días de filosofías seculares. Eran días de filosofías seculares. ¿Dónde nos dice eso? Véalo conmigo por favor en el capítulo 6, donde estamos, en el verso 5. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué se producía esa maldad de los hombres en la tierra? Porque cuando existen doctrinas o falsas enseñanzas o falsas expectativas, los hombres tienen consigo ¿qué? Tienen consigo maldad, perversión. Entonces, lo primero que vemos aquí es que para aquella época habían falsas enseñanzas, tanto que el pueblo era un pueblo, entre comillas, ateo. O podríamos decir que era un pueblo, más bien, si le parece recibirlo así, un pueblo de dioses. Hacían de cada cosa un dios. Lo que está pasando en el siglo XXI, donde hoy tenemos el dios dinero, el dios trabajo, el dios deporte, el dios adicción, el dios carro, el dios casa, el dios esposo, la esposa, la diosa esposa, los dioses hijos, y amamos tanto a esos elementos más que lo que amamos a nuestro eterno Padre. Amén. Tanto así que es el paso que estamos dando en la congregación, todavía estamos en ese proceso. Todavía estamos en ese proceso. ¿Cuál? Yo tendré en mi corazón, dijo un prócer colombiano, que fue el conquistador de 5 naciones. Ustedes han visto de pronto una serie de él, muy buena, que salió hace unos días, una producción colombiana. Simón Bolívar dijo: bajaré a mi tumba, teniendo el gozo en mi corazón de que estas naciones están unidas. Palabras más, palabras menos, estoy parafraseando para que los hermanos de Colombia no se me ofendan. Estoy parafraseando. Lo que quiero decir es que moriré en paz cuando todo el trabajo que he hecho por la patria, por las naciones, haya unidad en el pueblo. Y lo que quiero significar con esto es precisamente eso, que yo tendré mi corazón eternamente con mi Padre eterno en paz cuando logremos que en esta casa, Israel, casa integral, todos tengamos unidad en la palabra, todos entendamos que Shabbat no es una posibilidad, que todos entendamos que Shabbat no es obligación, que todos entendamos que Shabbat no es ir para que me vean, que todos entendamos que Shabbat es el centro de mi corazón en la palabra. Gracias, hermanos, me dieron un ánimo poderoso. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo miro a mi entorno y veo sillas vacías, me pregunto ¿por qué esas sillas hoy están vacías? Y la respuesta es simple: porque el Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios descanso, el Dios mío, el Dios mío, el Dios mío, hace que mi Shabbat no sea prioridad. Esas son las filosofías de los tiempos de Adán. En los tiempos de Adán pasaba exactamente igual. ¿Cómo es que Noah y su familia celebran Shabbat cuando nosotros tenemos tantas cosas que hacer? Hoy es el partido de fútbol, hoy es el partido de básquetbol, hoy es el día de llevar a mi hijo a montar por primera vez a caballo. Estoy hablando de cualquier cosa, no sé. Es más importante ver a mi hijo hoy en la presentación de teatro que el Shabbat con mi eterno. Entonces la primera señal de los tiempos de Noé era una señal en la que el pueblo estaba perdido en filosofías seculares, en enseñanzas, nueva era, meditación trascendental y cualquier otro tipo de circunstancia que conocemos hasta nuestros días.
Hoy la gente busca solamente, como decía la pastora esta mañana, que nos den una palabra bonita. Tú eres un campeón, tú eres poderoso, tú puedes. Sí, yo sé que yo lo puedo. Todo lo puedo en el Eterno porque Él me fortalece. Sí, pero tienes que venir a Shabbat. Porque mientras tú no estés en la palabra, esa frase no se cumple para ti. Le dijo un joven a un pastor, pero ¿por qué tú dices que eso de la Torá y el Antiguo Testamento todo está abolido? Pues porque la palabra dice que todo eso está abolido. Pastor, pero es que en el libro de Devarim, en Deuteronomio, están las bendiciones, las promesas de bendición para nosotros. Bueno, no, esas sí sirven, esas sí, tienes toda la razón, esas sí. Pero todo lo demás no. ¿Somos o no somos? Entonces, si definitivamente toda la Torá y todo el Tanaj fue abolido, entonces significa que nada de lo que el Eterno nos prometió en los primeros 5 libros de la palabra se va a cumplir en mi vida porque nosotros ya lo abolimos. En los días de Noé pasó exactamente esto. Buscamos lo que me conviene, lo que me parece, lo que me acomoda, según mi pensamiento, y lo demás no me interesa. ¿Vamos bien? Entonces, vemos que todas estas falsas doctrinas, todas estas filosofías seculares nos niegan, dígalo conmigo, todo esto lleva a negar la preciosa sangre de Yeshua HaMashiach. Y el problema más serio que tenemos en los días de Noé y el problema más serio que tenemos en los días de nosotros hoy en este tiempo es el serio problema de educación con nuestros hijos. Qué terrible problema tenemos, hermanos. ¿Cómo es que llegamos a convertirnos en víctimas activas del sistema educativo de nuestras naciones? Donde nuestros hijos llegan a las escuelas y les borran el cerebro y les inyectan ateísmo, les inyectan nueva era, meditación trascendental, les inyectan lesbianismo, homosexualismo, les inyectan pecado. Hoy es día de Halloween, celebración, disfrazados. ¿Por qué tú no vienes disfrazado? Pierdes la materia porque tú no cumples con las normas de esta escuela. ¿Están conmigo? Y nuestros hijos están en una disyuntiva, entre lo que aprenden en la escuela y lo que se enseña aquí donde están hoy. Entonces ellos no saben para dónde van y peor aún, no saben para dónde van si ven a sus padres sin dirigir la barca en la cual están montados. Entonces ellos están a la deriva. Prefieren creerle a la escuela o prefieren creerle a papá, pero papá no me da luz, papá no me da testimonio. Si papá no está presente, si en mi casa no hay Shabbat, si en mi casa no hay dedicación, si en mi casa no hay palabra, entonces yo me voy a la escuela donde me enseñan voy a pasar esta materia. Uy, perdón, Dios eterno, perdóname. Pero esta es la vida de nuestros hijos allá afuera. Corrupción, drogas, veneno, sexo, pornografía, alcohol. En los días de Noé estaban pasando exactamente las mismas cosas. Tengo que avanzar. 2. En los días de Noé, la segunda señal, había un progreso científico extraordinario. ¿Quién me da, por favor, una muestra del progreso científico de la época de Noé? A ver, ¿quién me ayuda? Hábleme de un progreso científico que sucedió en el tiempo de Noé. ¿Cuál? Sí, bueno, podría ser, pero eso fue después, ¿no? Después del diluvio, claro, después del diluvio. En los días de Noé, recuerden que la palabra hoy es en los días de Noé. Estamos comparando en los días de Noé con los días míos, mis días. Y estamos viendo que estamos viviendo exactamente los mismos días. Entonces, el segundo aspecto o la segunda señal del tema de Noé es el progreso científico. Les voy a dar la respuesta. Les doy la respuesta. Digan, sí, pastor, dé la respuesta. Gracias, los que están interesados, muchas gracias. Nunca se ha construido una embarcación tan perfecta, tan capaz como la que fue la construcción
del arca de Noé. Ubiquen el tiempo. Estoy hablando en los días de Noé. Para que Noé se haya tomado 120 años construyendo una embarcación de ese tamaño, de esa calidad, de esa perfección, de esa envergadura, de esa proporción, la pregunta es, ¿cómo lo hizo Noé? Respuestas muchas. ¿Alguna película? ¿Ustedes vieron ya las películas de Noé? Si las han visto con la mentalidad y demás de Hollywood, ustedes ven cómo los gigantes eran los que arrancaban los árboles, las secoyas gigantes, y traían los mismos gigantes. No estemos lejos de esa historia, un poco la fábula, porque recordemos que este era el tiempo de los Nefilín, era el tiempo de los anaquitas, era el tiempo de 9 generaciones de perversos gigantes que existían. Que Dios los haya puesto a trabajar en esa labor. Aquí no nos dice puntualmente que Noé utilizó la mano de obra de tantas personas. Pero lo que sabemos es que para los días de Noé, hasta nuestros días, no hay una manera de explicar cómo Noé construyó esa arca. La respuesta es muy espiritual en el emuná nuestro, diciendo, bueno, el Eterno le entregó las medidas, le entregó los planos, es decir, que todo se produce de manera sobrenatural. Y allí nosotros lo entendemos, yo lo puedo entender así. Los científicos, National Geographic y todo lo demás todavía no lo entienden y ellos siguen buscando cuál es la verdad. Yo quiero entenderlo, que la mano de Dios estuvo presente. Pero esto nos muestra, repito, en la enseñanza de Irving, el científico Irving, que contrató a los mejores diseñadores, arquitectos, oceógrafos, antropólogos, arqueólogos, toda gente de todo nivel para el proyecto de la construcción. Lo primero que uno de esos grandes hombres le dijo es, Irving, lo que pides es imposible. Ni siquiera quitando todo el bosque de Turquía lograríamos la madera para construir eso. Calafatear la embarcación. La palabra es calafatearla, la brea, protegerla, impermeabilizarla. ¿De dónde vamos a sacar eso? Llegaron a la conclusión que fue permeabilizada con petróleo. Pero no el petróleo como que una esprayadora, sino esprayó y ahí nació la esprayadora. No. Casi que como con tortillas, derritiendo el petróleo, lo que llamamos hoy, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿El asfalto? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? El asfalto, ¿cómo se dice? El pavimento, pero ¿cómo lo dijiste? ¿Chapupote? Ve, qué interesante. Tomaban el chapupote y tenían que derretirlo, condiciones de temperatura. Entiéndanme que aquí había gente profesional haciendo esto, gracias. Tenían que prepararlo, luego llevarlo, hacerlo. En el documental lo van a ver cómo trataron de hacerlo en el siglo XXI y no podían. En el siglo XXI con tecnología, con hornos especiales, con temperatura especial y luego armar y cubrir toda la embarcación. Hicieron una réplica de 16 metros, el 1% del original, y no podían hacerlo. Además de que cuando la construyeron y les pesaba no sé cuántas miles toneladas, les era imposible sacarla de donde la construyeron y llevarla al mar. Es impresionante, dígalo conmigo, había un poder de tecnología extraordinaria. Y ese es el poder que tenemos hoy en el siglo XXI. Hay un poder de tecnología en este tiempo impresionante, en todos los aspectos, en todas las áreas, en todos los niveles. Hoy estamos viviendo los mayores tiempos de tecnología del mundo. Amén. Entre ellos, uno de los más importantes es ¿cuál? Las comunicaciones. ¿Usted sabe qué es estar aquí sentados y transmitiendo una imagen en vivo que están recibiendo en Argentina, en Ecuador, en Costa Rica, en Colombia, en España, no sé en qué otras naciones, en este mismo momento transmitiendo una imagen? Es impresionante la tecnología y estamos tan altos de tecnología que estamos viviendo el ciclo de la mayor descomunicación en familia. Usted quiere comunicarse con su hijo en su propia casa, usted le envía un mensaje de texto. Por favor, ven a comer. Ven a comer. ¿Qué hay de comer? No quiero, ya comí. Todo el mensaje de texto y lo tiene ahí al lado. O están en la misma mesa y dice,
¿Qué quieres tomar? ¿Sprite? ¿Coca-Cola? ¿Qué te provoca? Y lo tiene al frente. No le habla, le envía un texto. ¿Estoy diciendo algo que no sea verdad? Estamos en el tiempo de la tecnología. El mayor nivel de comunicación y es cuando más descomunicados estamos en familia. Yo estoy en las mañanas estudiando mi parashá, estoy aquí estudiando y de pronto, ¡tling! ¡Hello! ¿Me subes un cafecito? ¿Por qué no baja y me dice, ¿me subes un cafecito? Y a veces le digo, hasta que no bajes no te doy café. Tecnología. Número 3. Bueno, el punto de la tecnología no lo detallé, pero es interesante recordar que la embarcación, solo lo voy a mencionar muy rápidamente, esa embarcación tenía 3 niveles. ¿Recuerdan? El hermano Lucho me hablaba de esta semana, él vio el video del año pasado y me estaba recordando lo que ya habíamos estudiado. 3 niveles, una embarcación de 3 niveles. Mire, gentes que conocen de estos artes de las embarcaciones saben que construir, como vemos hoy ¿cómo se llaman? Los de, ¿cómo se llaman estos los cruceros, gracias, envíamelo por texto. Los cruceros, envíame un texto para estar en la jugada. Cuando los cruceros, ustedes en embarcaciones de 7, 8 pisos, con 3,000, 4,000 habitaciones, ¿verdad? Piscinas, el mall, el teatro, todo. ¿Cómo construyen esto? Bueno, tremendo. Pero ¿qué riesgo corre un crucero de esos? Un crucero de esos tiene el riesgo que en el momento que el mar entre en bravura, ¿puedo usar la palabra? De que ese mar llegue a una condición en la que las olas se levanten, adiós crucero, adiós 4,000 habitaciones y adiós todo el mundo. No pasó con el arca. Es decir, que el arca parece que la hicieron en México. Porque lo que se hace en México está bien hecho. Entonces usted concluye, ahí sí todos dijeron amén. Muy bien. Número 3. Para este tiempo habían una serie de plagas sociales. Escríbalo por favor. Plagas sociales. Número 3, la tercera señal. Verso 11, aquí en el capítulo 6 donde estamos. Verso 11 dice, léalo conmigo. Y se corrompió la tierra delante del Eterno, y estaba la tierra llena de violencia. Era un tiempo de plagas sociales. Había una corrupción en la tierra, había violencia. Dígalo conmigo, la carne estaba corrompida. Y todo tenía que estar sujeto a las medidas de seguridad. Hermanos, los que han tenido la oportunidad de viajar por ejemplo, a México, que estamos aquí en la frontera, cuando usted va en carro, recuerdo al hermano Héctor él viaja cada 2, 3, no sé, al año, él va en varias ocasiones. Él tiene que ir con todas las medidas de seguridad. No puede llevar el carro del año que tiene, no lo puede llevar. Bueno, en esta ocasión fue y estrenó su carro de año. Pero él va cruzando la frontera y cuando llega a México hay un anuncio gigante que dice que, bienvenido paisano, carnal, bienvenido. Y pasando la frontera le dicen, bienvenido, váyase bajando de hermano, ¿cuántos dolaritos trae? Y ese carrito hágame el favor y me da las llaves. ¡Qué vergüenza! Vivimos días de violencia. Hoy hay violencia en todo lugar, entonces ya no nos extrañan las noticias cuando un pistolero entra a un mall y asesina 20 personas en una escuela, matan a un montón de gente. Hoy no nos damos cuenta del nivel aterrador de violencia que existe. Saben, hace unos años, recuerdo esta experiencia, hubo un atentado en Israel, en una zona de transporte público. Colocaron una bomba, hubo una infinidad de personas muertas. Destruyeron una estación de buses, etcétera. Eso pasó por decir a las 8 de la mañana. A las 12 del día no había pasado nada. Inmediatamente vinieron las personas, los bomberos, la gente, los operarios, los obreros, limpiaron, barrieron, arreglaron, y todo pasó perfecto. ¿Por qué? Porque la mente humana hoy está preparada para que cualquier desastre pase y al otro día no ha pasado nada. En los días de Noé había tanta violencia, la carne, por favor diga la palabra carne. No para el almuerzo, no piensen en el almuerzo, estoy hablando carnalmente. Carne aquí significa pecado, pecado. ¿Y por qué quiero que resaltemos la palabra carne? Porque luego Yahweh dice,
acabaré con toda carne. Fíjate que no dice acabaré con los animales y con el hombre. Dice acabaré con toda carne. Porque la condición del hombre en ese momento no era una carne humana, era una carne totalmente pecaminosa. ¡Wow! ¡Qué expresión tan profunda esto! Es lamentable la condición de la carne. Por eso, con todo respeto, hermanos, y espero que ustedes ya no lo usen, los hermanos de México, que es una expresión más típica, o sea, yo la he escuchado de los hermanos de México. Carnal, esa expresión, yo sé, es la ignorancia de nuestros pueblos, pero esa es una expresión fuerte. Porque cuando tú le dices, ¿qué hubo mi carnal? O ay mi carnal, o el carnal, le estás hablando de carne a carne, le estás hablando de pecado a pecado, de inmundicia a inmundicia, de contaminación a contaminación. Yo sé que allá es una palabra tal vez afectuosa, ¿verdad? Agradable. Por ejemplo, en Colombia hay una sección de la tierra de nuestro país donde es el primo. Hey, primo, ¿cómo estás? Oye, primo. Hey, oye, primo, ¿cómo estás tú? Oye, primo, ¿cómo te va? En otro país le dicen cuñado. Hey, cuñado, oye, cuñado, ¿cómo estás tú, cuñado? Y allá dicen, hey, carnal, ¿cómo estás, carnal? Pero aunque parece una expresión saludable, realmente el contenido de esa palabra carnal es carnal en el sentido espiritual, es pecado. O sea que le está diciendo, hey, pecador, ¿cómo estás? Inmundo pecador, le estás diciendo. Y el otro le dice, ay, como tú, pecador, igual de inmundo a ti. ¿Sí me están entendiendo? En los días de Noé, el hombre estaba en una condición de carnalidad total. Aquí esta carnalidad total encierra toda la inmundicia del pecado, en todo el sentido, la lascivia, la lujuria, el pecado, el adulterio, todo tipo de inmundicia, la muerte, la violencia. Dice que la tierra estaba corrompida en violencia, allí simplemente se mataba por matar. Repito, ¿será que eso pasó en los días de Noé? ¿O está pasando en los días del siglo XXI? Lo que estamos viviendo hoy. Un hombre, creo que fue en Francia, no sé, recuérdenme, tomó un camión, entró por una calle donde hay una plaza, una cosa así, y arrolló a no sé cuántas personas y mató a montones de gente, simplemente pasó con un camión por encima de todo el mundo. En los días de Noé estamos exactamente viviendo el mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por lo tanto, cuando vivimos de este tipo de plagas sociales, todo tiene que ser, repito, con una condición de seguridad. Hoy todo tiene que ser seguridad. Usted abre una oficina, seguridad. Usted tiene su carro, seguridad. Alarma, control de seguridad. Su casa, usted sale de su casa, usted tiene que estar con seguridad. Todo tiene que estar con seguridad porque vivimos tiempos de maldad. Volví al punto de la MEC solo para mencionar que la MEC dio principio al tema de la poligamia. Y el tema de la poligamia, pregunto, ¿qué es poligamia? ¿Me repiten? Bueno, no digamos que tenga más de 2 esposas hoy, porque hoy no se puede tener 2 esposas. ¿Me explico? Mire, si usted no soporta con una, deja meter con 2, hermano. La gente, ¿cómo es que? Mire, si usted no aguanta con una mujer, bueno, va a tener 2 o 4. Y si atrás de cada mujer hay una mamá, mucho menos con 4 suegras. No. Entonces, observen. Poligamia es el tener varias mujeres. Pregunto, ¿hoy en el siglo XXI se da este fenómeno? Por supuesto. Entonces, hoy la señal del tiempo de Noé la estamos viviendo también en este mismo tiempo. Entonces, vámonos al número 5, al punto número 4. Es interesante notar, y la pastora lo comentó, y voy a comentarlo a propósito del tema, que en este tiempo se daban en casamiento, dice el texto, ¿lo recuerdan? Cuando leemos el texto dice, en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, comían, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo con eso? Pues ¿qué hay de malo con eso? Que en los días de Noé se daban en casamiento, ¿quiénes? Varón con varón, mujer con mujer. ¿De acuerdo? Es decir, que estamos nosotros hoy retomando el tema en el siglo XXI, estamos viviendo los tiempos de Noé. ¿Qué hacían en el tiempo de Noé? En el tiempo de Noé, estoy hablando de las plagas sociales, punto 3, estoy diciendo que los hombres y los animales estaban, dice la Biblia, ¿cómo? Contaminados, corruptos, gracias por esa palabra. Había una corrupción total. Los seres humanos tenían relaciones sexuales con los animales.
los animales entraron a tener corrupción de todo el tipo, porque los animales también ven lo que los seres humanos en su corrupción hacen, y los animales imitan la corrupción del hombre. Los seres humanos empezaron a mezclar razas, que es una cosa que se hace hoy. Los seres humanos empezaron a mezclar animales de una generación con animales de otra generación, o de otra, no de generación, sino especies, esa era la palabra, gracias, especies, y empiezan a mezclar especies de una cosa con otra para producir una nueva especie y obtener ¿qué? ¿Qué obtenían allí? Monstruosidades. Está pasando, fenómenos, gracias. ¿Está pasando eso hoy? Exactamente, en el siglo XXI estamos haciendo mezclas. Hoy, las pruebas in vitro, crear seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos una serie hace poco, un documental muy interesante, no sé exactamente dónde está pasando, donde hoy toman la muestra seminal de un varón y con la muestra seminal del varón producen, fecundan óvulos, por decir algo, a 5 mujeres. Fecundan con la misma muestra seminal a 5 mujeres. ¿Qué obtienen? 5 hijos. ¿Cómo son esos hijos? ¿Cómo son? ¿Qué pasó? ¿Los tomé fuera de curva? ¿Cómo son? Una muestra seminal fecundando 5 óvulos en 5 mujeres diferentes, quedan embarazadas. ¿Cómo son los hijos? Exactamente idénticos. Fue un documental que vi, y no es historia, está pasando hoy. Entonces se están encontrando que uno está en América, el otro está en Sudamérica, el otro está en Australia, el otro está en Europa, y un día los reunieron a los 5, y cuando los 5 se miraron al frente, dijeron: usted soy yo, y yo soy usted. Sí, idénticos. El mismo papá, diferentes óvulos. ¡Qué impresionante! Estamos viviendo los días de Noé. ¿Me están captando? Número 4. La perversión sexual. ¡Wow! ¡Qué noticia! En el capítulo 6, en el verso 5, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo la maldad. Era la maldad, dice, de continuo, todo lo que decían, todo lo que hacían en el día, en la noche, de sus corazones. La carne solamente producía perversión. Es que es impresionante pensar, hermanos, que yo no sé cómo nos podemos ubicar en este contexto, en el siglo XXI. ¿Será que de continuo la gente hoy lo que piensa es perversión? Es decir, usted ve la oportunidad de hacer mal en algo y usted lo hace. Usted ve la oportunidad de llegar tarde a su trabajo y que alguien le marque la tarjeta por usted. En los días de Noé pasaba igual. Usted ve la oportunidad de que se encontró una billetera, usted la revisa, tiene $200, saca los $200, tira la billetera porque de pronto el señor necesita los papeles. Ah, sí, y los otros papeles los necesito yo. O sea, de continuo el ser humano, el pensamiento es la maldad. ¿Me están entendiendo esto? Y es lo que la palabra nos dice. Entonces, en este punto nos damos cuenta. Permítame ir por un momento a Lucas. Uy, se me fue el tiempo, ¿verdad, hermana Pili? Yo pensé que iba a ser más rápido, perdón. Lucas capítulo 17. Entonces voy a avanzar. Les prometo que voy a avanzar. Lucas capítulo 17, verso 26. ¿Lo tienen? Escríbalo, yo lo leo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Toda esa perversión que se sucedía en el tiempo no es el casamiento que nosotros conocemos de matrimonio, sino el casamiento, repito, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, y dentro de toda la contaminación posible. Papás con hijos, hijos con mamás, hermanos con hermanas, todo el tiempo mezclas de todo tipo de circunstancias. ¿Vamos bien hasta allí? Observen, ¿qué pasó en Sodoma? No en Sonora, sino en Sodoma. En Sodoma, recordemos que la maldad y el pecado de Sodoma era tan aberrante que Dios tomó una decisión y fue ¿qué? Erradicarla, borrarla completamente de la faz de la tierra. Pero de allí surgió lo que hoy conocemos como los sodomitas, que los sodomitas son ¿qué? Perversión. Recuerden que la Biblia nos habla y nos dice que si el varón deja la costumbre de la mujer y la mujer deja la costumbre del varón,
y se acuesta hombre con hombre y mujer con mujer, será una perversión total, de tal manera que necesitan, puntualmente dice, deben ser, ¿cuál es la palabra? Muertos. Deben matarse. Hoy los países luchan por la libertad de ejercer ese tipo de situación. Y entonces los países hoy se sienten orgullosos porque las doctrinas, que fue lo primero que vimos, la doctrina de hoy le enseña al pueblo que usted tiene que tener mentalidad abierta. Usted tiene que tener una mente abierta, usted tiene que entender que estamos en el siglo XXI, que es natural. Un día yo comenté esto en otra ocasión. Nuestro hijo menor David, no sé, 15 años, no sé exactamente qué fecha, qué edad, pero muy joven, muy niño, nos dijo, mami, es que tengo una novia en la escuela, o hay una niña que me gusta. Y entonces Pili le dijo, ¿cómo así? Usted no tiene idea para eso. Por favor, dedíquese a su escuela. Yo le dije, mami, ay amiga, qué buena noticia me acaba de dar mi hijo. Ah, sí, alcahueta, pues usted. Digo, no mami, gracias a Dios le gusta una niña. Porque donde me salga aquí y me diga, papi, es que me gusta un niño, estamos en problemas. ¿Me están entendiendo? Pero en los días de Noé era normal. Y en el siglo XXI lo que estamos haciendo es volviendo a que eso sea normal. Y nos están preparando a los padres y nos están preparando a los niños psicológicamente, y a los niños los trabajan con terapia estudiantil, psicológica, de la manera como usted tiene que sentarse con su papá y con su mamá y decírselos sin ningún problema. Usted no sienta temor, háblele a su papá, papá, quiero decirle papá que la verdad a mí no me gustan los varones, no me gustan las mujeres, a mí me gustan los varones. ¿Y por qué tienes esa voz, hijo? Bueno, porque es que te lo quería decir, papi. O sea, hasta eso les enseñan. ¿Hasta qué tono de voz tienen que utilizar? ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los padres? Estamos viviendo los días de Noé. ¿Vamos bien? ¿Avanzamos? 6. 5. Sí. El número 5 lo acabo de mencionar. La 4. 5. Vamos al 5. Días de prosperidad y de egoísmo. En los días de Noé había tanta prosperidad que la gente se olvidó de Dios. ¿Qué dice la palabra? Dios, no me des tanto que haga que me olvide de ti. Esa frase, por favor, ténganla grabada en su corazón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en los días de Noé había tanta prosperidad que la gente tenía ocio. ¿Saben qué es la palabra ocio? Tenían tanto tiempo para no hacer nada porque todo lo tenían. Eran los días de ocio, eran los días de vagancia, eran los días de no hacer absolutamente nada. Ezequiel capítulo 16, verso 49, escríbalo por favor en su texto, yo se los voy a leer. Ezequiel capítulo 16, verso 49, observen este texto, lo maravilloso que es. 16:49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Qué había? ¿Cuál fue la maldad de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué estamos viviendo en el siglo XXI? Estamos viviendo en América, para quienes estamos en este país, en América, en los Estados Unidos, estos niños de 3, de 4, de 5 años tienen celular 12. iPhone 12. $1,700 vale. No hay problema, pero yo le compro el celular a mi hijo. Estos hijos no aceptan internet. ¿Cómo se llama un plan que hay por acá sencillo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo deben? Los programas económicos de internet, ¿cuáles? Plus, no sé qué, esos planes. Usted le pone a un hijo un plan de esos y ese hijo lo va a odiar toda la vida. Su hijo tiene que tener el internet más veloz, el internet más puntual. Eso sí, lo tiene, no importa quién lo pague. Usted tiene que pagarle el internet a su hijo. Si usted quiere tener problemas con su hijo, quítale el internet. Y ese día su hijo lo va a odiar por siempre. Quítale la tablet, quítale el celular, eso es lo peor que puede pasar. En los días de Noé teníamos esta situación. En los días de Noé había tanta abundancia. Y como estamos en América, en los Estados Unidos, para los hermanos que nos escuchan en otro país, entonces aquí estos niños todos tienen celufón del año, tablet del año.
Se gradúan y reciben el carro del año. Pero no se les dice, trabaja y compra tu carro. Un día mi papá me dijo, ¿quieres carro, mijo? Trabaja y compre una bicicleta, que es lo que usted necesita. Y me hizo un favor enorme porque desde los 11 años monté bicicleta hasta los 21 años, día y noche, para arriba y para abajo. Por deporte y por trabajo. Para el pan, para la casa, para el... todo era en bicicleta. Gracias a Dios. Pero en los días de Noé, no. Entonces, en América, miren, como estamos en América y hay tanta abundancia en este país, primer país mundialista, hay tanta abundancia, que entonces compensamos la abundancia, cáptenme esto, compensamos el exceso de abundancia con el pecado. Entonces, mientras que en América existe todo tipo de movimientos homosexuales y se permiten, esa abundancia de este país se extiende y va ¿a dónde? A nuestros países. Y nuestros países son víctimas de todo lo que pasa en América. La gente en nuestros países quieren el jean tal, la camiseta tal, el teléfono tal, el carro tal, porque es lo que en América hay. Entonces, como en América todas esas leyes están permitidas, el homosexualismo, el lesbianismo, ¿cómo se llama el de los animales? Se me olvidó el nombre, por favor. ¿Perdón? La zoofilia, gracias. Como todo eso aquí está permitido, entonces todo eso va a nuestros países, porque nuestros países tercermundistas, con mente retrasada, quieren subir al nivel de este país que lo tiene todo. Entonces este país justifica todo su pecado con el dinero, diciendo, no importa que haya todo este pecado y toda esta maldad en esta tierra, nosotros somos el país más importante del mundo. Dígalo conmigo, mentira de los días de Noé. ¿Me captaron el mensaje? Ese país compensa todo su pecado con el dinero. El dinero lo quiere comprar todo. Entonces hay ociedad, hay todo tipo de perversión, hay muerte, hay de todo tipo de circunstancias y estamos viviendo, repito, el mismo tiempo de Noé. ¿Vamos bien? 6. Sexta señal, predicación solemne. Observen, vamos al verso 13, ahí en Génesis 6. ¿Lo tienen? Escríbalo, por favor. Génesis 6:13. Se los leo. Dice la palabra. Entonces, dijo pues Yahweh a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud, bla, 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 bla. Una ventana harás al arca y acabarás de un codo. Y aquí nos describe todo lo demás. Este punto número 6 nos habla de predicación. 120 años Noé le predicó al pueblo carnal que vendría un diluvio. Y ellos hicieron burla de esto. Amén. ¿Por qué? Porque no sabían, no concebían que era la lluvia, no concebían que era un diluvio, no concebían que era un barco, una embarcación, no lo podían concebir. Hoy en el siglo XXI es uno de los tiempos en el que mayor proporción de palabra se predica en el universo. En este mismo momento, transmitiendo una señal aquí, no sé cuántas gentes en cuántos lugares del mundo puedan estar recibiendo esta palabra. Y todas las congregaciones y en todos los países que estamos celebrando hoy el día de Shabbat, se está transmitiendo en vivo y en directo para miles de gentes en el mundo que nunca han escuchado el mensaje de la palabra. Es decir, que como en los días de Noé, que predicó por 120 años la palabra, así como en nuestros días que hay tanta forma de predicar, la gente no quiere recibir el mensaje de salvación. La gente no quiere recibir, mucho menos si se habla de Torah, y mucho menos si se habla de Yeshua, y mucho menos si se dice Yahweh, y mucho menos si usted dice Shabbat Shalom. Estamos viviendo los días de Noé. Dígalo conmigo, estamos viviendo los días de Noé. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice que Noé fue llamado pregonero de justicia. De tal manera que no hay excusa
de que Noé no hizo o no cumplió con su trabajo, porque evidentemente así lo hizo. Y señal número 7 para que cerremos. Estamos viviendo los días de pánico súbito. ¿Qué es el pánico súbito? De repente, diga conmigo, de repente un terremoto, de repente un incendio en California, de repente un incendio en las regiones de la selva en el Amazonas, de repente en Chile hay una explosión, de repente se sucede una bomba, de repente un hombre entra a una escuela y asesina a 50 gentes, de repente en un mall un hombre dispara y mata a no sé cuántas gentes, de repente se produce una epidemia, de repente mueren miles de millones de peces, de repente se produce un tsunami, de repente se produce una tercera guerra mundial, y de repente el mundo se quema y no sabemos en qué momento puede pasar. Estamos viviendo los tiempos súbitos, pero escúchame, ¿súbito qué es? En cualquier momento, súbitos. Yo tuve una sobrina preciosa que murió de muerte súbita. Fue la primera vez que escuché esa palabra. Y una gripita, se llevó al médico, entró al médico, el médico salió y dijo, se murió. ¿Cómo así que se murió? ¿Cómo así que se murió si la acabamos de traer? Se murió. ¿Y por qué se murió? Le dio muerte súbita. Muerte súbita. Ah, muy interesante. No sabíamos que era muerte súbita. Se murió. Tremendo, ¿verdad? Pero atención. El Eterno prometió que nunca más enviaría la destrucción sobre la tierra con agua. Pero ¿por qué vendrá la destrucción? Por fuego. En el principio, Bereshit creó Barak, Elohim, los Shamaín. Shamaín lo describimos en Bereshit 2. ¿Qué creó? Agua y fuego. Pero nunca jamás Dios destruirá la tierra sin que previamente entregue el anuncio de lo que va a hacer. ¿Están conmigo? Por favor, lo voy a repetir. Si la siguiente destrucción que va a pasar es la destrucción por fuego, en el tiempo que Dios lo permita, primero nos hará el anuncio y nos dirá, tienen el tiempo. A ese pueblo corrupto, carnal, de los tiempos de Noé les dijo, serán sus días 120 años. No es que iban a vivir 120 años, sino en 120 años que va a tardar Noé construyendo el arca, ustedes tienen 120 años a partir del día de hoy para que se arrepientan y entren en un techuvá y puedan ser salvos. Pasaron los 120 años y ese pueblo carnal, abominable, pecaminoso de los días de Noé, nunca entendió el arrepentimiento porque vivían una vida de placeres, una vida holgada, una vida enriquecida, una vida sin control, sin principios, una vida de falsas doctrinas, de falsas nuevas eras, de falsas meditación trascendental, de falsedad, y vivían una vida sin ningún tipo de respeto ni honra por el Eterno. Entonces viene el tiempo de la muerte súbita. Por favor, dígalo conmigo y escríbalo si puede escribirlo en sus notas. Hoy, en los tiempos de Noé, el Padre Eterno les entregó un arca. Y hoy, en el siglo XXI, el Padre Eterno nos ha entregado un arca llamada Yeshua HaMashiach. Dígalo más fuerte. Hoy, en el siglo XXI, el Eterno me ha entregado un arca de salvación llamada Yeshua HaMashiach. Tú decides si te subes en la barca o te quedas disfrutando de los placeres de la carnalidad. Tú decides hacer uso de las doctrinas, mente abierta, nueva era, o filosofías de prosperidad y de trabajo y de trabajo y de trabajo y de riqueza, porque todo eso será hollín, dice la palabra. Eso no será más que, ¿cómo dice? Desecho, ruin. Dígalo conmigo, me subo a la barca. La pastora dijo esta mañana, es preferible estar en el arca
aunque huela a estiércol, pero sé que el día que se inunde, aunque huela a estiércol, yo estaré en la salvación. Probablemente haya gente a tu alrededor en la congregación que no soportas. Probablemente no soportes ni al pastor ni a la pastora. Probablemente no te guste estudio bíblico, devocional, estudio maná. Probablemente no te guste nada. Probablemente no te gusten las tareas. Probablemente no te guste, puede que no te guste nada. Pero súbete a la barca. Súbete a la barca. Que mientras estés allí, tienes la opción todavía de vivir. Un día el Eterno le dijo a Noé, súbete a esa barca, deja todo lo que tienes. Escúchenme esto, varones. ¿Fue hallada justa la esposa de Lot? ¿Fueron hallados justos los hijos de Lot? ¿Fueron halladas justas las esposas de Lot? El único que fue hallado justo fue Noah. ¿Dije Lot? Perdón, Noah. Corrígeme con un texto. ¿Fue hallado alguno de ellos justos? No. El único que fue hallado justo, Sadik, Tamín. ¿Quién fue? Noah. Pero por ser Noah un Sadik y un Tamín, fue justa su esposa, sus hijos y aún sus nueras. Y todos nosotros hoy, la población mundial, venimos de la generación de Noah y poblamos la tierra. Recordemos que Noah tuvo 3 hijos. De esos 3 hijos, de uno de esos 3 hijos están las genealogías de las cuales descendemos hoy. Y dentro de esas genealogías están ¿quiénes? Sem, que era el pueblo semita, Cam, Jafet, y recuerden que Cam, Jafet pobló las zonas africanas, etcétera. Pero ¿qué pasó con Cam? Cam recibió una maldición, porque Cam venía con un problema de perversión sexual. Y ese tema de perversión sexual, cuando digo perversión sexual, entiéndame la peor expresión posible de la palabra expresión de perversión, porque en los días que vivimos hoy, en el siglo XXI, estamos viviendo los días de un alto porcentaje de perversión sexual. Internet, los medios de comunicación, todo. Los retos en las escuelas. Retan a los jóvenes, retan a las niñas, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y yo lo publico. Y si no, no puede ser parte de nuestro grupo. Retos de perversión sexual. Lugares, bares inmundos, lugares de perversión están puestos en cada lugar, en cada ciudad. Usted viaje por los Estados Unidos y usted encontrará en cada lugar que usted visite en este país todos los sitios posibles de perversión sexual, posibles para hombres, mujeres y todo tipo de aberración sexual. Tiendas con todo tipo de elementos de perversión sexual. Estamos viviendo los días de Noé. Conclusión del ejercicio. Estemos en pie y dígalo conmigo. Nuestro Mashiach viene pronto. Más claro de lo que hemos visto hoy, difícil. Espero, hermanos, que la enseñanza, un poco diferente al contexto que he enseñado normalmente de Parashá, les haya servido hoy y hayan podido recibir esta palabra, de estas 7 señales que el mundo vivió en los tiempos de Noé y que estamos viviendo nosotros hoy en el siglo XXI. Por lo tanto, estad preparados, porque súbitamente el Eterno va a tomar nuevamente a este mundo lleno de pecado. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano. Esperamos que el podcast del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invitamos que visites nuestra página web y nos dejes tu testimonio en nuestra esquina de testimonios. Son millones de personas las que son bendecidas por el ministerio que el Eterno ha puesto en Cherryville, Carolina del Norte. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al Eterno. Shalom.